Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos al Canal 8, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y bienvenidos a los participantes, a los protagonistas en este debate, que como ustedes habrán visto en el título, van a debatir, van a aportarnos criterios, opiniones, puntos de vista sobre Canarias en el mundo. Agradecemos esa participación de doña Milagros Luis Brito, viceconsejera de Medio Ambiente en funciones en el momento en que se realiza este programa del Gobierno de Canarias. Doña Milagros, bienvenida. Muchas gracias, bien hallado. También contamos con la participación de don Esteban Torres Lana, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna. Profesor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Nos acompaña, por otro lado, don Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de la Universidad de La Laguna. Don Adrián, bienvenido. Bien hallado. Y no por último, sino también está aquí, y queremos agradecerle su participación igualmente, don José León García Rodríguez, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Como siempre, vamos a recordar algunos de los datos de identidad, de la señal de identidad de este canal. Lo hacemos sobre todo, y ustedes disculparán, para algunos olvidadizos, casi siempre del campo político, ¿no? Y algún aledaño periodístico, más que periodístico, propagandístico, para recordatorio, porque la mayor parte de la ciudadanía que nos sigue pues lo ve que este es un canal pluralista, línea editorial pluralista. Aquí contamos con la participación, afortunadamente, de personas de todas las ideologías, de todos los partidos y además nos honra eso, porque plural es nuestra sociedad. Por otra parte, este canal es propiedad 100% tinerfeña, canaria, y además somos el segundo canal local de mayor audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tercero del archipiélago, sin ninguna nocturnidad especial. A todos ustedes les invitamos a que participen también en el programa. En este momento tienen al pie de pantalla el correo electrónico. Anímense y expongan sus puntos de vista. Los vamos a recibir de buen grado, sean los que fueren. Y como es tradicional, bueno, antes de seguir adelante, sí anunciarles que también contaremos con la participación grabada del eurodiputado canario, socialista, profesor Manuel Medina. No ha sido posible hacérsela al eurodiputado don Fernando Fernández, expresidente del Gobierno de Canarias, por cuestiones de agenda y de viajes, precisamente en el extranjero, y con la participación y las opiniones de la ciudadanía de la calle. Como es habitual, vamos a iniciar el debate con ese informe que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Situado geográficamente a la vera de África, administrativamente bajo la política de Europa y tradicionalmente vestido del ambiente y las costumbres de América Latina, se encuentra el archipiélago canario. Básicamente por estos y por otros muchos rasgos físicos o intangibles, es innegable la relevancia de las islas en el contexto internacional. A simple vista podemos recalcar de una pasada nuestro origen bereber, nuestra legislación bajo el arco administrativo de España y de la Unión Europea, o nuestros lazos incluso familiares con varios países de la costa atlántica sudamericana. Eso sin olvidarnos de influencias culturales de unos y otros continentes, de nuestra posición como destino turístico mundial, de la conversión en territorio de inmigración décadas después de ser emigrantes, etc. Ahondando en cada una de estas señas de identidad a nivel internacional, Canarias en el mapa físico del mundo no puede obviar que es un archipiélago africano de raíces prehistóricas más vinculadas a este que a ningún otro continente, como se ha podido estudiar en posteriores investigaciones sobre el habla, las costumbres o los métodos de supervivencia de los antiguos nativos de estas tierras. Si entramos en el ámbito europeo de Canarias, destaca nuestra inclusión en primer lugar como comunidad autónoma de las 17 que conforman España, entre las que se encuentra también el archipiélago balear. Abriendo el abanico político, formamos parte además de la Europa de los 27 y con el título específico de región ultraperiférica de la Unión, con la que hemos mantenido ciertos beneficios fiscales.
Inmersos, por último, en la relación de Canarias con el continente americano, es el más lejano geográficamente de las tres a los que nos referimos, pero quizá con el que más hemos compartido fuera de los aspectos físicos. Cabe recordar en este sentido la diáspora de miles de canarios fundamentalmente hacia Cuba y Venezuela a principios del siglo pasado, lo que supuso unos vínculos especiales en estos territorios de clima similar, de habla compartida y de formas de ser equiparables. Merece ahora mención especial el giro migratorio que ha dado el archipiélago y la relación con dos de estos continentes, pasando de ser punto de partida de la emigración hacia una América Latina más desahogada económicamente, a convertirse en la actualidad en núcleo atractivo de la inmigración africana. En este vuelco coyuntural ha tenido una importancia decisiva la llegada de la democracia a España y la sustancial mejoría económica, lo que ha abierto incluso la veda de sudamericanos a los que ahora les seduce nuestro refugio. El ámbito turístico es, sin lugar a dudas, otra de las grandes ramificaciones de esta relación de Canarias con el mundo y motor económico del archipiélago durante décadas. Nuestro clima, nuestro entorno natural, nuestros pequeños territorios rodeados de mar y nuestra idiosincrasia han sido suficientes reclamos publicitarios para persuadir a millones de extranjeros y peninsulares que han convivido unos días con las islas e incluso han regresado a repetir experiencia. Más recientes son los deseos de organizaciones internacionales de mayor calado de tomar Canarias como punto estratégico por su centralidad atlántica, por la instalación de radares, de bases militares o como mero lugar de escala y provisión, como resultó históricamente en la misión naval que supuso el descubrimiento de América. Queda, por tanto, reflejado a grandes rasgos lo que para Canarias ha supuesto el mundo y lo que internacionalmente ha significado el archipiélago. Todo hace indicar que dentro de la vorágine globalizadora en la que nos encontramos, los próximos años serán determinantes para establecer la perpetuación o no de nuestra relevancia mundial. Bien, pues en torno a esa relevancia va a abrirse el debate. Doña Milagros. Bueno, yo creo que la historia de este pueblo, la historia de Canarias está directamente vinculada a su internacionalización. Una de las fuerzas definitorias de este pueblo es dónde estamos situadas, dónde está localizado el conjunto de islas que componen el archipiélago atlántico. De hecho, pues desde esas lejanísimas referencias en la historia, mucho antes de las aborígenes, desde las referencias del mundo clásico a ese conjunto de islas con ese componente casi idílico, más allá de las columnas de Hércules, las referencias neblinadas y yo diría que hasta con cierto toque romántico de la Baja Edad Media, la incorporación ya al proceso histórico europeo con la llegada de los primeros normandos a las costas más orientales y posteriormente el papel activo que jugaron las islas a partir del proceso de conquista y colonización y esa ubicación en el desarrollo de la derrota de las rutas hacia el Atlántico Sur, creo que enfocan lo que es la historia moderna de este pueblo, el papel que juegan en la época contemporánea, que creo que es totalmente diferente al que juegan, especialmente en la primera mitad del siglo XX, el resto del Estado español, mientras que en España los distintos territorios, especialmente el vasco y el catalán, durante el periodo de las dos grandes guerras mundiales experimentan grandes periodos de crecimiento económico, de desarrollo de sus burguesías comerciales. Canarias sufre el más brutal de los bloqueos, a pesar de pertenecer a un Estado neutral. Sin embargo, la localización de Canarias, el ámbito de reparto entre las fuerzas que sí contendían en las dos guerras mundiales, hace que Canarias juegue un papel diferenciado y se vea obligado pues, a tener algo que es muy fácil de explicar en Canarias y que cuesta mucho en otras comunidades autónomas, ¿no? Que Canarias tiene parte de su corazón en la península ibérica, buena parte de sus sentimientos en Latinoamérica, pero tiene la cabeza en Europa. Ha tenido históricamente la cabeza en Europa y tiene en la política contemporánea y del siglo XXI la cabeza en Europa. Muchas gracias, doña Milagros. Luis. Don Esteban Torres. Pues muchas gracias. Yo, como mi acento delata, pues soy un canario de adopción, por así decirlo.
Digamos que mis títulos son 2 nuevos canarios que he puesto en este mundo y muchos años de convivencia aquí. Me preocupa, más que me preocuparme, lo que voy a aportar es un punto de vista pues, de perspectiva, ¿no? de futuro. Cómo nos gustaría, o cómo me gustaría a mí, como asimilado, por así decirlo, que nos vieran desde fuera y cómo, digamos, qué idea me gustaría transmitir de lo que es el archipiélago canario. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos del Teide como patrimonio de la humanidad, pues realmente es algo hermoso, pero no lo hemos hecho nosotros. Quiero decir, a mí me gustaría que mi sociedad, mi comunidad, fuera reconocida internacionalmente, no solo por la belleza de sus paisajes como paraíso turístico, sino por las realizaciones del pueblo que vive aquí, de la comunidad que vive aquí, que a veces habla, como se ha dicho anteriormente, con un acento muy parecido al acento americano, del español americano, no exactamente igual, como es lógico. Hay muchas influencias internacionales, mucho cruce de caminos, pero que yo imagino en el futuro, y me gustaría suponer, que pudiera haber canarios y canarias que hablaran con acento alemán, con acento italiano, con acento americano, con acento venezolano, porque lo importante no es tanto desde mi punto de vista, y sé que esto es discutible y discutido, la identidad étnica, sino la identidad cultural que se basa, más que en la mirada hacia atrás, en la perspectiva, en lo que somos capaces de hacer y de plantear en el siglo XXI a la comunidad internacional. A mí, por ejemplo, me da pena que la imagen de Canarias se reduzca tanto al paraíso desde el punto de vista turístico o a alguna serie de tópicos sobre el cruce de caminos que luego rara vez tienen un trasfondo, una realización política efectiva, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué planteamos, qué aportamos y si solo lo que aportamos es la belleza del sitio en donde estamos. Muy bien, pues gracias, profesor Esteban Torres. Profesor Adrián Alemán. Difícil. Difícil porque cuando uno tiene la oportunidad de estar por América Latina, Centroamérica, y ha tenido la posibilidad de visitar lugares, por ejemplo, en Puerto Rico, por ejemplo, en Caracas, por ejemplo, en Cuba, Matanzas, La Habana, se da cuenta de que todo ese territorio está lleno de nuestras cosas. Y de regreso, nuestro territorio está lleno de cosas de ellos. Hace unos años pude visitar el Museo del Hombre en París y me encontré con una sombrera curiosa, con unas alas anchas, unas grandes ruedas de tejido de paja, y decía Afganistán. Y otras telas grandes que tapaban el cuello de las damas que decían Beluchistán. Y me encontré con una mortera de madera, la que usan los gomeros para hacer el potaje, y decía otro país. Y me encontré con un cacharro de barro que se enterraba en la arena para ordeñar las cabras, y no era de Tenerife ni de Fuerteventura, era también de por ahí. Entonces uno llegaba a la conclusión viendo eso, y además como un respiro profundo, decir, caramba, todos provenimos del mismo sitio, todos utilizamos los mismos artefactos, todos somos iguales, no hay esta diferencia entre unos y otros. Canarias, por lo tanto, para mí no es una tierra única, Canarias para mí es una tierra que yo opino lo mismo que el profesor Esteban, que me gustaría que fuera diferente y que creo que nuestras futuras generaciones la podrán hacer diferente. Muy bien, muchas gracias, profesor Adrián Alemán. Profesor José León García. Bueno, pues estamos dando diferentes versiones. Parecería que a mí me correspondería dar una cierta versión desde el punto de vista de la geografía, ¿no? O de la geografía humana. Islas en el mundo hay muchas. Si uno consulta internet o consulta cualquier enciclopedia, pues no se ponen de acuerdo, pero hay miles de islas, ¿no? Y hay miles de islas que tienen características geográficas, bellezas, que son muchísimo más interesantes que las que podemos tener nosotros, con ser interesantes y desde luego muy importantes para nosotros las que tiene Canarias, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista geográfico solo, pues Canarias es un territorio que compite con otros muchos, ¿no? Que seguramente en muchos aspectos tiene
tienen ventajas en relación con nosotros, ¿no? Ventajas ambientales, menos presión demográfica, menos deterioro ambiental, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez nuestro peso, nuestra importancia está no por los rasgos geográficos, ¿no? Que estamos situados donde estamos y tenemos la historia que tenemos precisamente por estar ahí, ¿no? Y eso es algo que tenemos que asumir, ¿no? Vinculados a Europa desde el principio, desde la conquista hasta la actualidad, y yo creo que nuestro ser tiene mucho de eso, ¿no? Y en las definiciones que hemos estado dando, en las que resaltamos pues, aspectos americanos, ¿no? De nuestra cultura. Yo creo que ese aspecto, con nuestra mayor relación, mayor vinculación con Europa, está reduciéndose, está mitigándose y estamos acercándonos más en montones de aspectos culturales, creo yo, a Europa, a la cultura europea, ¿no? Esto es pues, seguramente signo de esta época. En otras épocas la vinculación con el otro lado ha sido mayor, nuestra gente ha ido ahí y tenía un ámbito de trabajo, de vida que correspondía a Canarias y el otro lado del Atlántico, y ahora no es así, ahora está en este otro lado, ¿no? Entonces, nuestro peso, nuestra importancia será, y yo en eso coincido con el profesor Torres, en lo que hagamos, ¿no? Lo que hagamos aquí vinculados a la sociedad en la que estamos vinculados en este momento, cada vez con más relaciones internacionales, más interculturalidad, y eso tendremos que integrarlo y hacer una cultura como siempre la hemos ido haciendo, ¿no? Con retazos de muchas cosas, ¿no? Doña Milagros, yo tenía una, sin interferir en el debate, pero tenía una preguntita periodística. Usted ha vivido días pasados en Nueva Zelanda, ¿no? La declaración del Teide como Patrimonio Natural de la Humanidad. ¿Fue dura la competencia o...? Fue complicado el proceso. Porque bueno, no teníamos demasiada experiencia, y cuando digo que no teníamos, ni lo tenía desde luego el Gobierno de Canarias, ni la Comisión Mixta de Gestión de Parques, ni el Estado español, porque a pesar de que es el segundo Estado en el mundo con número de lugares declarados e inscritos, no tanto en el ámbito natural. De hecho, este es el tercero de España, aunque sí hay una larga tradición y experiencia en el cultural. Fue complicado el proceso, fue difícil, pero fue un proceso de aprendizaje colectivo, creo que muy importante, en el que participaron muchísimas personas e instituciones. Fue interesante y fue emotivo comprobar el que al otro lado del mundo aparecía Canarias. Y aparecía colocada en su contexto, aparecía casi en la primera imagen que veíamos en el reportaje al inicio de este programa, esa imagen incluso de polvo en suspensión azotando las islas procedentes del desierto de al lado. Así empezó la exposición en Nueva Zelanda y fue francamente hermoso, ¿no? Muy bien, volveremos enseguida con ustedes porque se nos ha agotado la primera fase del debate. Están ustedes en Crítica en 8, que es un programa de debate de Canal 8. Son hoy los protagonistas del debate y a quienes tenemos que agradecer esa participación: el profesor José León García Rodríguez, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna; también el profesor Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de la universidad, de nuestra propia universidad; el catedrático Esteban Torres Lana, de Psicología Evolutiva, y de la Educación, de la institución lagunera; y doña Milagros Luis Brito, viceconsejera de Medio Ambiente en funciones del Gobierno de Canarias. Hemos tenido una primera fase, una primera etapa del debate, y ahora vamos a escuchar las opiniones, unas opiniones muy sintetizadas, del profesor Manuel Medina, eurodiputado socialista en el Parlamento Europeo, canario, claro. El profesor Medina se le empezó preguntando por qué creía él que era relevante Canarias a nivel internacional y si los canarios están concienciados de esa relevancia, en su caso, a nivel internacional de Canarias. Vamos a escuchar su respuesta a estas dos primeras preguntas.
como gran destino turístico. Son unas islas muy apreciadas, a la gente le gusta venir aquí, por fortuna disfrutamos de buen clima y de una situación pacífica que la gente disfruta. Hay algunos que son conscientes y otros que no son conscientes, porque siguen destruyendo el ambiente, siguen construyendo edificios, siguen haciendo más hoteles y más cosas que están destruyendo la oferta turística. Con lo cual hay una parte, evidentemente, de los canarios, sobre todo de carácter dirigente, que no se dan cuenta de la importancia que tiene Canarias y de la dependencia del turismo que tienen las islas. Hemos exportado costumbres a América Latina. Prácticamente toda la América hispana está influida por Canarias, sobre todo empezando por el idioma, por las costumbres, por la familia, por las tradiciones. Y eso lo vemos cuando ahora vienen otra vez los latinoamericanos a trabajar aquí, que se parecen bastante a nosotros, a diferencia de cualquier otra comunidad. Incluso están más próximos en costumbres que la gente de la península. América Latina está totalmente influida por Canarias y viceversa, tenemos muchos elementos comunes. Depende de lo que hagamos los canarios. Si seguimos destruyendo el paisaje, Canarias desaparecerá como destino turístico, lo cual producirá unas consecuencias catastróficas. Espero que la gente entre en razón y empiecen a controlar el crecimiento desordenado de la construcción. Estas han sido las opiniones, los puntos de vista del profesor Manuel Medina, eurodiputado socialista canario en el Parlamento Europeo. Había pedido la palabra el profesor José León García Rodríguez, titular de Geografía Humana. Bueno, para decir que precisamente nuestro desarrollo turístico, el ser dentro de Europa y del mundo una potencia de primera magnitud en el sector turístico, ha permitido que Canarias se conozca en todo el mundo. No es que yo haya viajado a muchas partes, ¿no? Pero donde he estado, en distintos continentes, hablas con la gente de la calle, con la gente corriente, y todos han oído decir algo sobre Canarias, ¿no? O sea, en Canadá, en fin, no sé si en Nueva Zelanda, cuando... O sea que, a pesar de las miles de islas que decíamos que hay en el planeta, Canarias se le conoce como, bueno, a veces de una forma un tanto distorsionada, ¿no? Pero como un cierto paraíso, que es la imagen que el turismo crea, ¿no? Como un cierto paraíso en el Atlántico, en fin, a lo mejor más próximo a la idea que se tiene del Caribe que de la propia realidad geográfica de Canarias, ¿no? Entonces, justamente ese conocimiento, esa vinculación que tenemos por la historia económica actual, yo creo que es algo que Canarias tiene que aprovechar. Es un activo muy importante para seguir proyectándose hacia el futuro, porque nuestra vinculación económica con Europa nos ha llevado a ir modificando nuestras actividades, nuestros modos de vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que tenemos que seguir modificándolas porque la competencia que hacen otros destinos turísticos en este momento, de todas esas cantidades de territorios, de islas impresionantes, maravillosas, etcétera, etcétera, para el turismo, pues nosotros que llevamos tiempo en ese sector creo que debemos aprovechar la experiencia para que nuestro conocimiento, estamos en la época de la cultura del conocimiento, sirva para no solo seguir enganchados, sino mejorar nuestra posición. Gracias. Don Esteban Torres, haya pedido la palabra. Sí, voy a poner un contrapunto un poco amargo, pero no porque sea exclusivamente amargo, sino por complementar algunas de las cosas que se han dicho. Yo creo que la mirada de cómo ven a Canarias en el mundo depende de quién mira. Es evidente que para algunos jóvenes que vienen de Mauritania o de Senegal, Canarias es un paraíso no porque tenga playas y hoteles bonitos, sino porque es un sitio donde se puede comer y se puede tener un trabajo digno. Desde luego, si nos miran desde los países escandinavos, Canarias es donde pasar un ratito de calor en algún momento, ¿no? Cuando hace frío. Y si nos miran como destino turístico, yo tengo que hacer alguna consideración. Yo creo que el desastre medioambiental en las dos islas mayores creo que no se puede tapar ni se puede encubrir con parques nacionales o con declaraciones universales. Yo creo que hemos degradado muchísimo las islas. Les comunico simplemente a los espectadores de Canal 8 que la revista Traveler de la National Geographic tiene colocado a Canarias, a las Islas Canarias, como uno de los destinos de calidad más bajos del mundo, junto a otras costas y otros lugares del Estado español, de España. Quiere decirse que, aparte de la autocomplacencia en estos temas, yo creo que deberíamos exigir de una manera radical a nuestros políticos pues un proyecto de futuro en este tema, porque antes de que nos demos cuenta, los paraísos turísticos se van a otros lados y los paraísos sociales pues pueden ser un problema de inmigración. Y a estas preguntas no hay contestación, sino tópicos.
Bien, muchas gracias. Doña Milagros. Sí, yo quería apuntar algunas cositas, porque antes se dijo que no había que mirar al pasado. Yo estoy de acuerdo, o sea, los proyectos ilusionantes de los pueblos hay que construirlos y hay que edificarlos mirando al futuro, pero sin perder de vista el pasado. Sobre todo en un pueblo como este, que ha tenido un pasado tan quebradizo, tan roto, y no solo por la geografía, sino por el propio proceso histórico, y que ha tenido pues la singularidad, porque en muchas ocasiones ha sido la fortuna de ser protagonista del avance de la geopolítica en el mundo, sobre todo cuando el mundo era bastante más pequeño y se veía de Europa hacia el Atlántico Sur o hacia el Atlántico Medio, aunque ni siquiera sabían en ese momento que era el Atlántico. Por tanto, a mí sí me parece muy importante saber cómo se ha ido construyendo este pueblo, que se ha ido construyendo desde el proceso prehispánico con aportaciones múltiples. Y ahí coincido plenamente con Adrián, de ida y vuelta. Pues los procesos de fusión cultural ha sido lo que hemos recibido y lo que hemos lanzado al exterior y nos ha sido devuelto. Y yo creo que eso a veces todavía no lo tenemos suficientemente decantado en Canarias como sociedad. Y me parece importante, pero he descubierto en las últimas intervenciones, por discrepar un poquillo, ¿no? Porque si no va a parecer que estamos demasiado de acuerdo, claro. Es curioso porque reivindicamos, y yo estoy de acuerdo, que no solo se conozca a Canarias por ser una potencia turística, pero al mismo tiempo reivindicamos que Canarias siga teniendo ese protagonismo extraordinario en el proceso y el negocio turístico. Y no he dicho que esté de acuerdo o no, digo que me parece que por ahí he detectado una pequeña contradicción. Y por aportar algo, yo estoy de acuerdo en que hay que mirar al futuro con los pies en el suelo, teniendo muy clarito quiénes somos, de dónde venimos y cómo nos hemos construido con aportaciones de sangre, de ideas, de cultura, de frustraciones. También ha habido mucha gente frustrada que se ha quedado en esta tierra, que no ha podido seguir el viaje. Y eso también, con las mezclas de religiones, configura una personalidad plural. Y al futuro hay que mirar, yo sí creo que hay que mirar desde donde estamos, aprovechando esa buena relación que tenemos con Europa, esa histórica relación con Europa distinta, igual que el resto de los archipiélagos atlánticos, pero creo que a lo mejor el mundo, hacia donde tenemos que girar en el futuro es hacia el continente africano, que es la enorme realidad a la que Canarias pues nunca ha mirado de frente, ¿no? Sí, yo creo que hay que mirar a África, por supuesto, ¿no? Pero a mí me ha faltado, no sé si habrá otra intervención de Manolo Medina, el cual conozco de hace muchísimos años, me ha faltado una visión diferente a la que ha dicho. Él ha dicho una visión prácticamente como miembro del Gobierno de Canarias, ¿no? Es decir, solo de turismo y solo de territorio, ¿no? No me ha hablado de cultura, no me ha hablado de universidad, no me ha hablado de universalidad, no me ha hablado de los canarios en Europa, no me ha hablado de qué futuro tienen los estudiantes universitarios, no me ha hablado de no me ha dado un aire fresco que me ayude a pensar en la Canarias de mis nietos. Me preocupa muchísimo que sigamos pensando lo mismo cuando ahí enfrente mismo, en Marruecos, ya tenemos suficiente, incluso creo que hecha por Canarios, suficientes bases turísticas como para ir desgranando, y en América Latina también hay, hecha por Canarios, asuntos comerciales, industriales, sanitarios y turísticos, por si acaso, y el por si acaso está llegando ya. Yo me atrevo a decir que tenemos que pensar mucho en el futuro de esas generaciones, pero desde el punto de vista universitario. Entendía en el debate, en el primer debate que acabo, que esta tarde, porque hoy estamos grabando el programa en un momento en que acaba de terminar la intervención de don Polonio Rivero, entendí que iba a dedicarle más economía a la universidad, a la formación profesional. Y estoy tan cansado de oírlo que es que no me lo creo. Es decir, sinceramente no me lo creo. Y lo siento, porque me gustaría creérmelo, pero no me lo creo. Han sido ya muchos gobiernos que prometen a la universidad y ha habido un estrangulamiento absoluto a nuestra universidad.
Y digo ahora nuestra universidad porque es lo que tenemos. La Comunidad Europea nos permite ir ya en la convergencia, nos permitirá que nuestros estudiantes vayan, incluso nosotros, los profesores, no ya los viejitos que estamos como eméritos, pero sí los jóvenes profesores, poder ir a la Universidad Europea. Yo quiero que se hable de eso. A mí me gustaría pensar en esa Canarias que la tenemos bastante lejana. Sí. Yo creo que en la situación actual ese planteamiento que ha hecho Adrián me parece interesante. Hay que pensar en el conocimiento, hay que pensar en la cultura. Estamos en este momento en una época en la que el saber, el conocimiento, no solamente es importante en el aspecto cultural, sino que es muy importante incluso en el aspecto económico, ¿no? Y además la capacidad de adaptarse, de cambiar, de estar al día en el conocimiento, ¿no? Canarias tiene que aprovechar la vinculación que tiene, sin olvidar las raíces, como decía Milagros, que por otra parte se nota que es historiadora, sí, para sacar partido del conocimiento, y las universidades que aquí existen son una herramienta imprescindible, y es verdad que parece que en muchos casos se quedan un poco al margen, ¿no? Siempre se le achaca, ya que somos profesores universitarios la mayoría, o que estamos vinculados a la institución, que la institución universitaria da poco a la sociedad, ¿no? Pero yo creo que eso no es verdad. Si se mira la producción y se miran los convenios y se miran los proyectos que hay, son muchísimos, ¿no? Lo que pasa es que tal vez no se difunden, no se publicitan adecuadamente, ¿no? Y la universidad es importante para la cultura y para la economía futura de la región, es muy importante. Y bueno, pues lo más importante que tenemos, como dicen también nuestros políticos, y hoy mismo lo han vuelto a decir, como es lógico, es que tenemos la generación mejor preparada, ¿no? Bueno, pues la generación mejor preparada tendremos que darle la oportunidad y ella tomar esa oportunidad, porque tampoco es que nosotros tengamos que dársela, ¿no? De demostrarlo y de seguir dando pasos hacia adelante en el terreno y en la dirección adecuada. Muy bien, muchas gracias. Hemos agotado la primera parte. En cuanto iniciemos la tercera, tendrá la palabra el profesor Esteban Torres, que la ha pedido. Estaremos enseguida con ustedes en el último tramo del debate. Continuamos pues con Crítica en 8, con el programa de debate titulado Canarias en el mundo. Continuamos con los criterios que nos están aportando los invitados que hoy protagonizan el debate. El profesor Esteban Torres Lana, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna. Don José León García Rodríguez, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna también. Doña Milagros Luis Brito, viceconsejera de Medio Ambiente en funciones del Gobierno Autónomo. Y el profesor Adrián Alemán de Armas, periodista y emérito de la Universidad de La Laguna. Hemos contado también con la participación grabada del profesor Manuel Medina, eurodiputado canario en el Parlamento Europeo por el Grupo Socialista. Y ahora vamos a escuchar las opiniones, antes de continuar esta tercera fase, las opiniones de la ciudadanía en la calle. Se ha preguntado, ¿es Canarias relevante a nivel internacional? ¿Por qué? Vamos a escuchar esas opiniones. A nivel internacional por el turismo, pero poco más, creo, sinceramente. Yo he vivido fuera, que en España todavía, pero fuera de Europa no nos conocen. En todos los sentidos, ¿no? Aquí solos no somos nada, ¿no? Es por su cultura, por todo lo que tiene. Yo creo que Canarias, al ser un punto estratégico en el Atlántico, para las relaciones comerciales y a nivel internacional es bastante importante. Por supuesto que sí, porque además Canarias es conocida prácticamente mundialmente, todo el mundo la conoce. A nosotros solo nos miran cuando quieren nuestro voto, ¿no? Pero supongo que sí somos importantes. Canarias, lo que internacionalmente, a lo que turismo se refiere, pues está muy demandado. Al estar en el Atlántico, separado del continente al que pertenecemos, desde el punto de vista político, pues yo creo que nos debemos dejar sentir en cualquier sitio, no solamente en Europa, sino en el mundo entero. No somos importantes, no sé, veo que tampoco se aprovecha el dinero, sino que
intentan ganar una fama con lo del tranvía y con todo, y en verdad no somos para nada importantes a nivel mundial. Y a nivel mundial también. Yo creo que Canarias siempre ha estado en un punto estratégico geográficamente y por ello es importante. Pero como punto turístico está muy devaluado porque aunque el Teide sea patrimonio de la humanidad, las costas como están hoy en día es desastre de la humanidad. Bien, como siempre y como es natural, opiniones para todos los paladares. El profesor Esteban Torres había pedido la palabra. Sí, yo quería plantear, bueno, mi deseo particular de cómo me gustaría que nos vieran, ¿no? Y qué lugar estratégico me gustaría que mi comunidad pues tuviera en el mundo. Yo creo que en efecto los pueblos se construyen, como se ha dicho, como se construyen las personas, se construyen con materiales del entorno próximo y del entorno distal, pero un poco más complicado, ¿no? Pero el asunto no es cómo se construyen los pueblos, cuyas identidades pues no existen, digamos, desde un punto de vista técnico, ¿no? Se ha dicho, hay complejidad en la construcción, hay muchas fuentes que nos hacen ser plásticos, una gran plasticidad y un gran intercambio de mundos, fantástico, me quedo con eso. Y entonces propongo, ojalá, más que una propuesta, es un deseo, me gustaría que no solo nos conocieran por tener una geografía extraordinaria, sino que nos conocieran por ser grandes productores de conocimiento y de cultura, por ser grandes gestores del conocimiento del siglo XXI, que eso supone que estar en la punta en la investigación de energías renovables y en su tecnología derivada, en la gestión del suelo, en la agricultura de calidad, en un turismo no masivo, en un turismo que diga qué bien se gestiona el turismo de calidad en las Islas Canarias. Es un ejemplo, en lugar de verme en los últimos lugares de destinos de calidad. A mí me gustaría que nos vieran desde ese punto de vista, es decir, como grandes productores de conocimiento del siglo XXI y grandes gestores de nuestro medio ambiente. Ese es mi deseo. Bueno, yo siempre he pensado que somos herederos de un patrimonio religioso europeo, español, canario. Somos gestores de un patrimonio cultural europeo, español, canario. Estamos participando de una literatura universal, europea, española, canaria. Y somos partícipes o copartícipes de un idioma que habla más de 400 millones de seres humanos. La característica peculiar nuestra es no somos el ombligo del mundo, es lo que más me interesa destacar. Somos partícipes del mundo. Y me gustaría que así lo vieran en el futuro, porque desde que me sigan hablando, y espero que el nuevo gobierno de Canarias haga desaparecer esos eslóganes de tierra única, a mí esas cosas me resultan, ya me repatean. Lo digo con esta terminología que me produce realmente, no sé ni qué, me encuentro fatal cuando oigo todo esto. Yo quiero que no seamos únicos, yo quiero que seamos copartícipes de lo que está haciendo la sociedad en el mundo. Sí, es verdad que si nos comparamos, en fin, no soy yo sociólogo ni antropólogo, ¿no? Pero podíamos ser similares, y somos de hecho similares dentro del ámbito hispánico en el que estamos, que tal vez sea más exacto mencionarlo así o ubicarnos ahí más que en el ámbito latinoamericano específicamente, ¿no? Tenemos influencias de ida y vuelta, como bien decía Adrián, ¿no? Pero estamos en un ámbito más amplio que eso, ¿no? Que es el ámbito hispánico. Yo creo que ese ámbito culturalmente, desde el punto de vista económico, en la actualidad, vinculado a Europa, yo creo que es un buen ámbito para ubicar las islas, ¿no? Entonces, en ese ámbito tan grande hay multiplicidad de todo, de territorios, ¿no? Y tendemos se tiende desde cada uno de ellos a pensar que somos algo excepcional, ¿no? Y la verdad que es muy difícil en el mundo global encontrar algo que sea excepcional. Precisamente lo que están intentando economistas, están intentando publicistas, es buscar algo que sirva para que funcione dentro de ese ámbito en el que todo es parecido y todo el mundo está intentando pues encontrar esa llave de oro para tener importancia o tener peso, ¿no? Entonces es verdad que los nacionalismos tienden a pues promocionar, en fin, la idea de lo único, de lo distinto, de lo singular, ¿no? Yo creo que es mejor hablar de ámbitos de relación, de vinculación, de pertenencia, de solidaridad, más que de ámbitos de singularidad,
para solicitar, para pedir, ¿no? Porque la singularidad siempre tiende más a la exclusión que a la relación y a la convivencia, ¿no? Y a la vinculación. Sí, va a tener la palabra doña Milagros. Siempre, bueno, quiero recordar, al hilo de lo que acaba de decir el profesor José León García, cómo desde el punto de vista del pensamiento, de la literatura, de la cultura, siempre en Canarias ha habido, como todos sabemos, dos focos de proyección. Un foco dirigido al ombligo y otro foco dirigido al universo mundo. Y eso ha sido consustancial, eso lo han destacado pensadores canarios de todos los tiempos, que se sepa. Y eso ha estado siempre ahí, coexistiendo, conviviendo. Claro, la proyección hacia el mundo a veces se distrae con la proyección hacia el ombligo. Pero bueno, yo quería, era una simple reflexión periodística, ni siquiera reflexión, una especie de apunte mínimo. En cualquier caso, una profunda disquisición que daría lugar a otro debate monográfico. Pero en cualquier caso, yo lo que quería decir es que yo no estoy de acuerdo en que cuando se ponga el acento en que algo es singular o queramos que sea singular, sea excluyente. No necesariamente, al contrario. Yo creo que con generosidad y con mentalidad del siglo XXI, lo diferente es lo que mejores redes de generosidad produce. Siempre y cuando que yo tenga claro cuál es mi pertenencia. Y yo creo que algo que nos ha afectado colectiva históricamente en Canarias es el sentimiento de pertenencia. Probablemente por algo que apuntaba el moderador ahora mismo, ¿no? Porque hemos tenido esa especie de tendencia filosófica dual, o a virarnos al ombligo de lo restrictivo en lo inmediato, o a irnos a crear la ciudad de San Petersburgo y a ponerlos a las órdenes del zar para estar en la vanguardia del principio del siglo XIX. Entonces, en medio creo que hay que fortalecer desde el conocimiento, desde el reconocimiento del papel que han jugado las generaciones anteriores, y creo que hay que fortalecer nuestro sentimiento de pertenencia sin exclusiones, pero sin complejos. Yo no tengo ningún complejo de dónde están mis raíces, las individuales, las familiares, las colectivas, con todo lo que me ha venido de fuera y se ha creado aquí y ha producido una cosa distinta. Y creo que así es como hay que encarar el futuro. Y podemos hacerlo ahora, y no se podía haber hecho antes, porque claro, es impensable que critiquemos el estado de la costa cuando lo que tenemos que hacer es cubrir las necesidades básicas para comer. O sea, yo la verdad no creo que el principal problema que se esté planteando en este momento en Kinshasa sea los impactos futuros del cambio climático, porque es que tienen que cubrir necesidades primarias. Por fortuna, Canarias ha satisfecho esas necesidades primarias desde el fortalecimiento de su personalidad, y estoy absolutamente encantada y orgullosa de compartir mesa con 4 personas, 4 prohombres, suenan mal, pero es que son todos masculinos, 4 prohombres de la universidad que hacen esa apuesta de futuro, porque esa apuesta de futuro, como muy bien decía Pepe antes, pues habrá que liderarla, y aquí hay espacio para todos y para todas, y cada una tendremos que asumir con firmeza y con seguridad el papel que nos toque jugar, ¿no? Doña Milagros, ya le dije antes que nosotros somos 4, pero usted es una que vale por 10. Ya me gustaría. Espero que su gobierno lo entienda así. Sí, y sobre todo que no se queden 9 en la calle, que es muy importante. Pues yo quería decir una cosa, puesto que resido aquí hace tiempo, que tiene que ver con la intervención anterior, que es el sentido de seguridad como pertenencia a un grupo. Yo creo que eso es importante para vivir. Y en los años que yo llegué, me acuerdo mucho y muy bien de cómo esa diferencia entre el godo, el peninsular y digamos el residente o el canario de aquí,
cómo ha cambiado en estos años desde mis ojos, que son ojos no de un nativo, sino de una persona que ha visto cómo ha crecido ese sentimiento de seguridad. Ya no voy a hablar de sentimiento de identidad, eso es más complicado, eso sí que merece otro debate, pero sí ese sentimiento de seguridad colectiva, como una comunidad que no se arruga ante la gente que viene de fuera, que nadie porque hable un poquito más alto, tenga unos ojos un poquito más insolentes. Bueno, eso ha cambiado muchísimo en Canarias. Yo creo que eso, afortunadamente, probablemente con la evolución política, con el estatuto, con la identidad política y con muchas más cosas, es un recuerdo casi del pasado. Todavía queda algún residuo, ¿eh? Quedan residuos, sí. pero los detectamos casi, los asimilados más rápido ya que vamos a llamar entre comillas los indígenas. Si me permites un momento nada más, sí. A mí sí quisiera hacer una diferencia entre lo que es la excepcionalidad en los orígenes, eso me parece peligroso. El mito de los orígenes yo creo que es un arma de destrucción masiva. Sin embargo, la excepcionalidad en las actividades que uno hace, es decir, el buscar un punto en el mundo donde se conozca a Canarias por algo específico. Por ejemplo, antes dije el tratamiento del medio ambiente, fantástico. Tener una tecnología punta en algo que nos implica mucho, como es la tecnología solar o energías limpias, maravilloso. Eso es buscar la singularidad sin echar mano del mito de los orígenes, que me parece muy peligroso. Bien, se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, en lo cual yo les ruego que sinteticen todo lo que tengan en el tintero aún pendiente de decir. Estoy seguro de que van a hacer ese último esfuerzo de síntesis en esta última intervención. Don José León García. Todas las sociedades son dinámicas, tienen un pasado, como es lógico, igual que ocurre con las personas, y esta no iba a ser una excepción. Y el futuro será lo que vayamos construyendo, ¿no? Yo creo que la seguridad, desde el punto de vista de la identidad que se ha ido manifestando, es decir, la seguridad de las personas, en Canarias se ha ido consiguiendo precisamente porque ha mejorado la cultura, porque ha mejorado la formación, la cualificación, ¿no? Y entonces las personas no se sienten con menor valoración ante los que venían de fuera, ¿no? Eso es una conquista, esa conquista tendremos que continuarla cara al futuro, porque se trata de una sociedad que está no solamente orgullosa de su origen, sino también de lo que es en la actualidad. Muy bien, muchas gracias, don Adrián. Yo me voy a referir a dos cuestiones planteadas al final del debate. León dijo al principio que estamos ante la generación más preparada, y yo digo, y peor pagada. Sí, esto es evidente, ¿no? Y yo creo que es una juventud sedienta que espera desarrollarse y entrar en otro mundo que no sea el de la desgraciada inmigración, ¿no? Y decirle a Milagros también que esa referencia que hizo, que me parece fantástica, de San Petersburgo, obviamente está hablando de Agustín de Betancourt, está hablando de Viera, está hablando de Tomás de Navagrimón, está hablando de la tertulia de Nava, está hablando de Núñez de la Peña, está hablando de Elías Serra Ráfol, de Leopoldo de la Rosa Olivera, está hablando de Manuel Amarrero, está hablando de María Rosa Alonso, está hablando de esta gran cantidad de personas que no son estudiadas en nuestra universidad, que no son utilizadas esporádicamente por algún investigador, pero no son destacadas en el plano de la cultura de Canarias, y esto me duele enormemente, porque ahí está la verdadera cultura que se ha ido cimentando con el paso del tiempo, desde la Ilustración hasta nuestros días. Y eso yo reclamo una atención para toda esta faceta de la cual estamos absolutamente olvidados. Muy bien, muchas gracias, don Adrián Alemán. Profesor Esteban Torres. Pues a mí me gustaría que fuéramos, no voy a decir recordados, pero que sí al menos nos identificaran con conocimiento, con cultura, con buena adaptación a nuestro frágil territorio, y que aportáramos muchas más ideas sobre la gestión del medio ambiente, de las que aportamos actualmente, y por nuestra capacidad de producir conocimiento. En ese sentido, llamo al nuevo gobierno que se está constituyendo, que se va a constituir en estos días, a que las universidades canarias lideren realmente el conocimiento en nuestra comunidad. No es una carga, el conocimiento es un lujo, es el siglo XXI, no se puede decir otra cosa. Muy bien, muchas gracias, profesor Esteban Torres, y que sea escuchado usted en esos deseos que creo que compartimos todos. Otra cosa es que lo escuchen. Doña Milagros Luis Brito.
Bueno, yo soy francamente positiva. Yo creo que tenemos un conjunto de herramientas que nos permiten encarar, al menos a mí, con mucha esperanza el futuro. Y yo también quiero ver el futuro de Canarias desde donde estamos, con nuestro valiosísimo patrimonio natural, conociéndolo y sabiendo por qué es valiosísimo y por qué es singular y por qué lo compartimos con los otros archipiélagos atlánticos y por qué también tenemos esa unidad, ese mosaico de archipiélagos con el que yo me siento identificada. Creo que comparto el que ojalá, y haré todo lo que pueda, podamos identificarnos en el futuro inmediato con la gestión, con la buena gestión del medio ambiente, porque yo soy una firme convencida que el futuro de Canarias depende desde luego del conocimiento que seamos capaces de poner en valor social, como faro que guíe el quehacer en este pueblo, del protagonismo que jueguen las mujeres de Canarias en el futuro inmediato y de la capacidad que tengamos para seguir mirando con ese enorme afecto, porque creo que se lo debemos a nuestras raíces culturales en América Latina, seguir conservando ese estatus privilegiado, porque creo que también nos lo merecemos en Europa, y utilizar eso para girar, insisto, hacia el continente africano. Ahí tenemos el gran reto y ahí tenemos la posibilidad de aportar seguramente lo mejor que tenemos los hombres y las mujeres de Canarias. Bien, pues muchísimas gracias a los cuatro por esta intervención, este debate. Y bueno, y desearles a todos ustedes, por supuesto, invitarles a que participen también, les volvemos a recordar el correo electrónico. Con este debate hace el número 170 programas de debate, es el último de esta temporada, por eso digo lo de los 170. Me lo recordaba nuestro realizador, que nunca damos su nombre, es don Roberto, muy conocido además por su experiencia profesional y Televisión Española en Canarias, de la cual está prejubilado. Bien, pues queremos despedirnos de ustedes en nombre del presidente y de la directora también del canal, de don Juan Lorenzo y doña María Lorenzo, de todos nosotros, hasta la próxima temporada con este debate, ya digo, número 170. Deseándoles a todos ustedes que sean felices. Aquí se han dado claves para la felicidad. En la última intervención, doña Milagros Luis Brito, y no es que yo trate de adular nunca a ningún político, y menos cuando está en el poder, pero ha dado una clave no solo de recibir, sino también de compartir. Ha hablado de Europa, pero también ha hablado, por supuesto, ha hablado de Iberoamérica, habla de Europa, pero habla de compartir con África. Y ese probablemente sea uno de los retos que en el área del conocimiento, también en el área de la cultura, en el área hasta del agua, ya que hablamos de medio ambiente, en esas necesidades tan básicas, es un reto que tenemos ahí, y probablemente la felicidad colectiva de este pueblo isleño, de este pueblo canario, del futuro, tenga que ver, junto con ese cultivo de la inteligencia, con ese reparto de unos bienes que, por cierto, corresponden a todos los habitantes de esta tierra por igual, porque todos nacieron libres. Muchas gracias. Hasta un próximo programa.